Hola a todos los que están viendo este video, les habla Darkmaster. Hoy vengo a traerles mi 10º video, el cual será especial y lo dividiré en dos partes. La primera parte se tratará de OPARTS o objetos fuera de tiempo y la siguiente se tratará de criptozoología o animales desconocidos para la ciencia. Escogí estos dos temas porque pienso que se lo merecen, ya que son temas muy interesantes y enigmáticos, los cuales les quiero compartir. La primera parte se las traigo hoy, que se tratará de los OPARTS o objetos fuera de tiempo como dije anteriormente, y sin más que decir que comience el video. OPARTS o objetos fuera de tiempo. Los OPARTS son objetos que no pueden ser explicados cómo es que estén ahí o cómo es que se crearon en ese tiempo. Les daré un ejemplo. Imaginemos que se encontró un artefacto de más de 18 millones de años. Pero lo raro es que este objeto es un celular. Uno dirá ¿cómo es que está ahí? Los OPARTS son así. Son objetos que no se pudieron haber inventado en esa época, objetos que no tienen explicación científica. Objetos que datan de miles a millones de años. Y ya que sabemos que son OPARTS, comencemos con los OPARTS o objetos fuera de tiempo. El anillo Ming. Unos arqueólogos chinos, mientras excavaban en unas tumbas de la dinastía Ming, encontraron un anillo metálico muy similar a los anillos reloj que se usan hoy en día. Sorprendentemente, en la parte trasera del anillo está grabada la palabra Suiza. Según los arqueólogos, esta tumba estaba completamente sellada desde hace 4 siglos. Las agujas del reloj marcan las 10:06. El reloj anillo fue descubierto cuando dos arqueólogos estaban haciendo un documental con dos periodistas de la ciudad de Shanxi. Cuando tratamos de quitar la tierra alrededor del ataúd, un pedazo de roca de repente cayó y cuando chocó con el suelo hizo un sonido metálico, dijo Jian Yanyu, ex curador de la región autónoma del Museo de Guangxi. Recogimos el objeto, y encontramos un anillo. Después de la eliminación de la cobertura del suelo y examinarlo más a fondo, nos quedamos conmocionados de ver que era un reloj. La excavación se ha suspendido hasta que se resuelva este misterioso hallazgo. El ovni de Samaipata, Bolivia. En las inmediaciones del complejo arqueológico de El Fuerte, próximo a la pequeña población de Samaipata, fue localizada una roca con el dibujo grabado de lo que para muchos es una clara representación de un clásico platillo volante ovni. Sus formas tan definidas y concisas han dado lugar al práctico rechazo por parte de los arqueólogos de la autenticidad y antigüedad que en un principio debería atribuírsele. La conclusión por tanto es que no puede ser real algo tan evidente. En cualquier caso, la sola existencia de El Fuerte constituye para muchos todo un enigma histórico, pues según las leyendas locales narradas a los españoles tras su llegada, este cerro fortificado por los incas fue en tiempos remotos un lugar donde los dioses ascendían a los cielos en caballos de fuego. Las runas de Kensington. Esta losa de forma rectangular de roca de arenisca gris, cubierta con runas sobre sus dos caras, ha sido motivo de amplias disputas entre la comunidad científica después de que fuera encontrada en 1898 cerca de Kensington, Minnesota y en la que todo parece indicar que, exploradores escandinavos alcanzaron Norteamérica en el siglo XIV. Su origen es incierto, y las opiniones son divididas en cuanto a su autenticidad. Si bien el texto deja muy claro cómo un grupo de 30 navegantes procedentes del norte de Europa alcanzó tierras americanas, para algunos especialistas no es más que una simple broma realizada por alguien aficionado a las runas en el pasado siglo XIX. Por el contrario, para los defensores de la presencia europea en tierras americanas mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo continente, es otra de las muchas pruebas existentes que avalarían sus hipótesis. El mapa de Piri Reis. Hecho por el almirante turco Piri Reis a partir de diversas fuentes. El mapa de Piri Reis es una carta náutica elaborada supuestamente por el almirante otomano Piri Reis en 1513 y publicada en 1523 como parte de su obra El libro de las materias marinas. Aunque Piri Reis vivió en un tiempo anterior, se suele decir que dibujó los mapas posteriormente al descubrimiento de América. Aunque bien es cierto que la fecha de su creación fue en el mismo siglo de los viajes de Colón, Piri Reis se basó en mapas con antigüedad de 1500 años, de la era de Alejandro.
Colón y su tripulación bien pudo haber navegado sabiendo perfectamente hacia qué lugar se dirigía utilizando los mapas del otomano, ya que hay ciertos hechos que vinculan a Cristóbal Colón con Piri Reis. Por contener aparentes representaciones de tierras entonces desconocidas y a raíz de los propios escritos de Reis indicando que sus fuentes habían sido los antiguos reyes del mar, ha suscitado gran interés como enigma y se le suele considerar un opart. El original se conserva en el Museo Topkapı Sarayı de Estambul pero no suele estar expuesto al público. Las piedras de Ica, Perú, a cuyos grabados se adjudican más de 12.000 años de antigüedad. Muchos ríos de tinta se han vertido sobre la veracidad de las piedras de Ica, en Perú, uno de los mayores misterios arqueológicos de la humanidad. Sin entrar en la polémica de los petroglifos, este informe de los enlaces de más abajo arrojan nuevas imágenes y datos de las piedras talladas, nunca vistas hasta la fecha. El planeador de Saqqara, en Egipto. Descubierto en una tumba. Esta pieza del Museo Egipcio de El Cairo con el número 6347 constituye todo un enigma para los expertos en aeronáutica. El planeador de Saqqara o pájaro de Saqqara es un objeto tallado en madera de sicómoro y hallado en 1891 en la tumba de Padiem en la antigua necrópolis egipcia de Saqqara, que se asemeja a un aerodinámico avión en miniatura. Data del 200 AC y se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Fue clasificado como objeto de culto por sus descubridores. Mide 15 centímetros, con una envergadura de 18-30 centímetros. Y pesa 39 gramos. Tiene un pico, agujeros para las plumas, ojos, y fue pintado originalmente para asemejarse a un halcón, con imágenes y tallas que representan las plumas de las alas. El tornillo de Lanzhou, China. La roca que contiene al cuerpo del tornillo fue hallada por el señor Silin Wang durante una investigación de campo en la zona intermedia entre las provincias de Gansu y Xinjiang. El color de la roca es de un negro inusual, y su grado de dureza también la hace particular. Su peso es de 466 gramos y sus dimensiones aproximadas, de 7x8 centímetros. El objeto inserto en la roca presenta todas las características del cuerpo de un tornillo ordinario, de unos 6 centímetros de longitud. Desde su aparición, el cuerpo de tornillo ha llamado la atención de muchos científicos e investigadores, provenientes de instituciones tales como la Oficina Nacional de Recursos Terrestres de la provincia de Gansu, el Institución de Geología y Minerales, y la Escuela de Recursos y Medio Ambiente de la Universidad de Lanzhou. Luego de varias investigaciones, los especialistas confirmaron que la roca debería tratarse como uno de los objetos más valiosos de la arqueología china y mundial. El hierro de Golfsegg, Austria. En el otoño de 1885, un objeto cúbico fue encontrado en un bloque de carbón del Terciario, antiguo de 60.000 millones de años, en una mina de Alemania. El paralelepípedo fue examinado por el Dr. Gurt. Según las publicaciones de 1886 sobre este objeto, fue interpretado primero como un Vermas. En el otoño de 1885, un objeto cúbico fue encontrado en un bloque de carbón del Terciario, antiguo de 60.000 millones de años, en una mina de Alemania. El paralelepípedo fue examinado por el Dr. Gurt. Según las publicaciones de 1886 sobre este objeto, fue interpretado primero como un meteorito fósil y parece trabajado, fabricado. El objeto mide 7 centímetros por 7 sobre 4,5 y su densidad es de 7,75. 4 de sus caras son perfectamente llanas, y las dos opuestas ligeramente convexas. Una ranura profunda le rodea a media altura. A principios de siglo se le hizo un molde de yeso porque aparecía deteriorado por las diferentes muestras que le sacaron. En 1910 desapareció del inventario del Museo de Salzburgo donde se guardaba. Desde 1950 hasta 1958 se expuso en el Museo Nacional de Oberösterreichs de Linz, Austria, donde se conserva también el molde. El disco de Nebra. El escudo de San Gerausen o disco de Nebra, es un objeto al que ha rodeado el misterio desde su descubrimiento, en 1999.
El disco fue hallado en el monte Mittelberg de la región alemana de Sajonia-Anhalt. La pieza fue descubierta por buscadores de antigüedades clandestinos y recuperada en el 2002 por Dr. Harald Meyer, en una operación que llevó a la cárcel a los expoliadores. Tras estudios se sabe su autenticidad y han dado un cambio de rumbo a la idea que se tenía sobre los conocimientos cosmológicos de los pobladores centroeuropeos hace 3600 años, que es la época en la que se ha datado el disco de Nebra. El objeto en cuestión es un disco de bronce casi redondo, de unos 32 centímetros de diámetro y unos 2 kilos de peso. Su superficie está decorada con motivos en oro, en ella se puede observar un eclipse y unas estrellas y algunos dibujos que parecen barcos. El disco de Nebra es la representación más antigua conocida de una imagen cosmológica concreta. Según el astrónomo Ralph Hansen, con el disco de Nebra se podía saber en qué estación del año se estaba, independientemente del punto del planeta en el que se estuviese. Teniendo en cuenta de que todavía no existían los calendarios tal y como los conocemos ahora. Actualmente el disco se encuentra en el Museo Arqueológico de Sajonia-Anhalt, y todavía siguen los estudios e investigaciones sobre su enigmático pasado. El disco de Festos. Es un disco de arcilla cocida con inscripciones en ambas caras, fechado a finales de Edad de Bronce. Fue descubierto el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Permier en la excavación del Palacio Minoico de Festos, al sur de Creta, Grecia. El propósito de uso y el lugar en el que se construyó aún no han sido determinados, lo que ha convertido a este objeto en uno de los más famosos misterios de la arqueología. Actualmente se encuentra en el Museo de Heraclión o Heraclio en Creta, Grecia. Algunos arqueólogos afirman que la escritura del disco es minoica. Una de las cosas que hace que el disco de Festos sea una pieza única es el hecho de que los caracteres que aparecen sobre este no han sido dibujados sino impresos con algún tipo de tampón o sello jeroglífico sobre la arcilla blanda, en una secuencia espiralada hacia el centro del disco. Con lo que se podría afirmar que se trata de uno de los primeros documentos impresos de la historia. El hombre de hierro Eisernemann. Datado en el siglo XIII. El pilar metálico es una rareza única en el centro de Europa. Esta estela, antiguo pilar de hierro, se encuentra parcialmente enterrada en el Bosque Nacional Alemán de Naturpark Kottenforst. El pilar, con aspecto de lingote áspero, poroso e irregular, mide cerca de 1,20 m en su parte visible. Las medidas del ancho de sus caras varían entre los 21 y los 10 centímetros, promediando los 15 centímetros. A pesar de la humedad del ambiente y de la exposición constante a los elementos de la naturaleza, el pilar no muestra rastros de gran corrosión, óxido ni crecimiento de moho. Solo el ennegrecimiento de herrumbre, por el paso del tiempo, lo que plantea un severo desafío a lo que se conoce hasta ahora en la historia oficial sobre los talentos de la metalurgia y particularmente del hierro. El análisis de la composición material demostró que contiene algunas proporciones de carbón, manganeso, fósforo, silicio y sulfuro. El martillo de Texas. Martillo de hierro con mango de madera encontrado en un estrato geológico del Cretácico bajo 140 millones de años en el año 1936 en Texas, USA. Parte del mango de madera se ha convertido en carbón debido a la presión y a la temperatura alcanzados bajo tierra. El disco de Sabu, en Egipto, Museo del Cairo. En la primera planta del Museo Egipcio de El Cairo y entre dos salas muy próximas a la Sala de las Momias, uno no puede por menos que pararse sorprendido al ver en una pequeña vitrina, aunque no sin cierta dificultad por los reflejos de la luz sobre el cristal que lo cubre, un objeto solitario parecido a una rueda o disco de piedra. Esto fue todo, espero y les haya gustado el video. Y recuerden, el próximo video tratará de criptozoología. Nos vemos hasta la próxima vida. Adiós.